Fíjense que también es importante saber cómo manejar a un cliente por teléfono, especialmente si ustedes están trabajando, por ejemplo, en un call center o no necesariamente, también ustedes, por ejemplo, están trabajando en una agencia turística y ustedes tienen que recibir reservaciones por teléfono. eh, entonces también es importante cómo ustedes pueden atender a alguien mediante este dispositivo, ¿sí? Lo primero es, lo esencial es, si ustedes están trabajando y les encargaron a ustedes recibir llamadas o contestar llamadas, ustedes tienen que responder lo más pronto posible. Obviamente hay algunas excepciones si ustedes están ocupados con otro cliente, pero si es posible, ustedes tienen que atender al cliente y su llamada lo más a la brevedad posible, ¿sí? Eh, Normalmente se dice que tiene que ser antes del tercer tono. ¿A qué se refiere con el tercer tono? Ustedes saben que es brr, 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 ¿sí? Entonces, al tercer tono, ustedes tienen que contestar después, puede afectar, ¿sí? Entonces, lo ideal es antes del tercer tono, ustedes tienen que contestar. Y si en algún momento ustedes tienen que colocar en espera a un cliente, ¿sí? Ustedes tienen que decirle al cliente, disculpe, caballero, o tal vez no utilizar la palabra disculpe porque ustedes no se tienen que disculpar, sino decir, caballero, fíjese que tengo que colocarlo en espera, puesto que tengo que buscar información o tengo que preguntarle a mi jefe o tengo que buscar esta información en nuestro sistema. ¿Me puede usted dar parte de su tiempo para poder ponerlo en espera? El cliente dice sí y ustedes lo pueden colocar en espera. Normalmente tienen que tener a un cliente no más de 30 minutos. ¿Qué pasa si ustedes aún no han encontrado la información? Lo que deben de hacer es volver a quitarlo en espera, decirle muchas gracias por su espera. Todavía no he terminado de obtener toda la información que usted requiere. ¿Podría colocarlo nuevamente en espera? Si el cliente le dice que sí, lo vuelven a colocar en espera y ustedes siguen buscando. Sí, esto es una regla muy básica que ustedes pueden utilizar cuando una persona está en un teléfono. Especialmente, eso nos pasa mucho cuando trabajamos en un call center, también se aplica mucho. Ustedes se van a dar cuenta que van a hablar con una persona, le van a decir, en ese momento voy a hacer un proceso de cambio en el sistema. Podría colocarlo un minuto en el sistema, a veces dependiendo qué tipo de empresa o tipo de proceso, puede ser 30 segundos a un minuto, pero un minuto es muy largo, eso es más que todo si ustedes están trabajando con un servicio técnico, ¿sí? Pueden decirle eso, pero digamos es un servicio al cliente o buscando un producto o un servicio, entonces sí, no, lo más son 30 segundos y después ya volver a decirle puedo colocarlo nuevamente en espera para poder terminar de buscar la información. Entonces, de esa manera el cliente sabe de que ustedes no están perdiendo el tiempo y ustedes saben de que están trabajando, ¿sí? Empleo de fórmula de cortesía, ¿sí? Entonces, antes de responder, idealmente, cuando ustedes están en una empresa o si ustedes van a poner una empresa, ideal que alguien diga, buenos días, o buenos días, gracias por llamar a Claro, gracias por llamar a Banrural, gracias por llamar al Hotel Holiday Inn. Mi nombre es tal y tal. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Sí? Por ejemplo, eso se ve mucho en los scripts o en las charlas que uno tiene que dar cuando va en un call center. Yo le digo, a mí me tocó cuando era muy chico trabajar en uno y en inglés teníamos que dar un script en el cual decía muy buenas tardes o buenos días dependiendo la hora que llamaban. Gracias por llamar a Straight Talk Wireless. Mi nombre es Manuel. ¿En cómo le puedo ayudar? ¿Sí? Entonces son cosas que suenan bien y que también en cualquier negocio es muy funcional y las personas van a sentir cómodos cuando les hacen ese mensaje, ¿sí? Eh, Importante, cuando hablen por teléfono, recordémonos que como no sabemos la calidad del dispositivo que tiene el cliente, cosas muy importantes es el tono de voz, que no sea muy bajo, que no sea gritado, sino que sea un tono de voz relajado a
a un nivel digamos, de volumen promedio y que sea un ritmo suficiente, ¿sí? Porque si es muy rápido, la gente no me va a entender. Si es muy lento, la gente se va a desesperar, ¿sí? Entonces, es por ello que ustedes tienen que manejar su tono de voz y su ritmo. Otra vez, lo hablamos en los videos anteriores, ustedes tienen que tener la capacidad para escuchar, ¿sí? Traten de escuchar las necesidades de los clientes para poder saber lo que ellos necesitan. ¿Cómo saber lo que los clientes necesitan si nosotros no escuchamos? ¿Sí? La capacidad para realizar preguntas, nuevamente preguntas directas, preguntas concisas, preguntas que nos den información relevante, ¿sí? La capacidad para controlar la agresividad, ser empático. Sin embargo, si no es, y esto es una regla, si no es culpa de ustedes, no tienen por qué disculparse. Si ustedes se disculpan por algo que ustedes no han hecho, lo único que ustedes están haciendo es dándole más fuerza y más poder al cliente agresivo. Nuevamente les voy a repetir, si un cliente les empieza a gritar con soeces, ustedes sí tienen la capacidad para decirle a la gente, caballero, disculpe, o tal vez no la palabra disculpe, pero caballero, ese tipo de palabras no se pueden aplicar en este momento, puesto que yo lo estoy tratando con amabilidad. Entonces, yo le pido, por favor, que también pueda modificar sus palabras para que yo le pueda ayudar de mejor manera. ¿Sí? En este caso, utilizar la palabra disculpe no se aplica. Si una persona es agresiva. Si en dado caso, y esto sí se aplica como código de trabajo, si una persona, a pesar de que ustedes le han dicho al cliente que tiene que cambiar su tono de voz, o mejor dicho, no el tono de voz, sino también las palabras, y se resiste al cambio, ustedes tienen todo el derecho de poder colgarles a las personas, ¿sí? Si los amenaza, ustedes también tienen todo el derecho de colgarles. Sí, solo sí, ellos son las personas que lo están haciendo. Obviamente tienen que reportarlo a su jefe, ¿sí? La capacidad de utilizar el idioma del cliente o en su defecto el inglés, en este caso pues es mejor, y en el caso de ustedes que van a trabajar en el ambiente de turismo, mínimo tienen que saber inglés. Mínimo el inglés es uno de los temas o de los idiomas que ustedes tienen que manejar. Idealmente que manejen 3 idiomas, español, inglés y otro de su preferencia, francés, alemán. Pueden ustedes investigar qué idiomas son los más comunes. El mandarín, que es el segundo, es el primer idioma más hablado en el mundo, podrían también manejarlo, ¿sí? Lo que es importante es si un cliente va con ustedes es porque el cliente sabe, piensa, cree que ustedes saben la información que él necesita. Qué feo es cuando un trabajador no tiene la más mínima idea de lo que se está vendiendo o el producto que se está ofreciendo en una empresa. Por eso, este es otro elemento importante, la capacidad de información, ¿sí? El personal al principio, por eso es que al principio, en cualquier tipo de negocio, ustedes van a recibir un tipo de capacitación, pero yo les recomiendo que ustedes de manera proactiva también investiguen sobre los productos, servicios que tiene la empresa para la que ustedes trabajan, ¿sí? Entonces, en el caso de acá hablamos de punto de vista cuantitativo como cualitativo. Cuantitativo, por ejemplo, es de cantidad, ¿sí? Por ejemplo, cuánto cuesta un producto, por ejemplo, la capacidad de un producto. Si están vendiendo un producto de computación, eso tiene una capacidad de tantos terabytes, de tantos gigabytes. Este lomito tiene un peso de 6 onzas, de 8 onzas. Este servicio aplica para 20 personas. Esta ruta de Ciudad de Guatemala a Petén tiene una distancia aproximada de 250 kilómetros. Entonces, ustedes tienen que tener ese análisis, ese punto de vista cuantitativo y cualitativo. Este es mejor porque este le ofrece esto, pero si usted tiene este, le ofrece esto. Cualidades, cualitativos de cualidades. Este es mejor por esto, este es de menor calidad, pero es por esta razón.
este tiene, por ejemplo, si ustedes venden un alimento, este tiene estos sabores, estos sabores, estos sabores, esta bebida tiene este sabor, este sabor, este sabor. Eso es lo que el cliente necesita, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, aquí dice elaboraciones, instalaciones y servicios y sus horarios también. Fíjese que el Parque de La Chúa está abierto de 8, desde 5 de la mañana a 3 de la tarde, de martes a sábado. Entonces, ustedes tienen que saber cómo manejar eso, ¿sí? Son cosas muy importantes que tienen que manejar, ¿sí? El personal tiene que aclarar la duda del cliente, ¿sí? Siempre y cuando sea una pregunta relacionada con un producto que ustedes tengan ahí. Especialmente una persona que está en el área de servicio al cliente, básicamente es la imagen institucional de la empresa. Una persona, por ejemplo, un mesero, de hecho yo les quiero comentar, un mesero no es solamente una persona que sirve alimentos. Un mesero es una persona que vende un producto y ahí va a depender mucho de la calidad de la empresa. El administrador, para mí un administrador de un restaurante, un ejemplo, tiene que darle de probar los platos a los trabajadores. ¿Por qué? Si mi trabajador no sabe el sabor del salmón con la salsa de pimientas, ¿cómo entonces el cliente, el mesero o el vendedor va a decirme, sí, compre este lomito que está muy rico, ¿ya lo probó? No, entonces, ¿cómo sabe que está rico? ¿Sí? Entonces, el personal tiene que aclarar la duda del cliente, pero para ello tiene que capacitarse. Y eso es algo que normalmente las empresas no están dispuestas a invertir, pero para mí personalmente, porque lo he visto, lo he experimentado, yo les puedo decir que un mesero, o no solo un mesero, sino también un trabajador que les va a ofrecer un producto, que sabe que ese producto va a vender mejor eso, ¿sí? Se conoce bien el entorno geográfico del destino en el que se ubica el negocio. En este caso, yo les había comentado que aquí es el restaurante, pero esto se aplica a todo tipo de negocios, especialmente en el ámbito turístico. Por ejemplo, el entorno geográfico de un hotel, ustedes van a poder entender, ok, aquí hay más humedad, aquí es más seco, pueden ustedes recomendar, decirle, mire, fíjese, señor, don César, fíjese que acá es muy húmedo, entonces, si usted tiene problema, hay un poco de mosquitos, les recomiendo utilizar esto, esto y esto. Fíjese que al medio, más o menos como a las 6 de la tarde, llueve. Entonces yo le recomiendo que antes de que usted salga de su habitación, nosotros le podemos dar una sombría o usted puede venir con nosotros y lo podemos ir a traer. Fíjense que a la medianoche ustedes pueden salir y se ven las estrellas. Yo les recomiendo que puedan salir o vengan a visitar eso. El entorno geográfico les va a servir mucho para poder ayudar a los clientes, ¿sí? Cuando se han de entregar documentos, por ejemplo, yo les hablo como es el caso de una cotización de un servicio, ¿sí? Tienen que estar esos papeles planchaditos, como diría mi papá, planchados, que estén sin arruga en la hoja, limpios, nítidos y mejor si vienen en un folder de la empresa. Eh, en el caso de que se manche, que se raje, que se rompa, tienen que comprar nuevos. Mejor si vienen incluso hasta membretados. Cuando se debe enviar una documentación, traten de que se mande por un email o un correo. Ahorita, pues, correo, algunas empresas todavía lo utilizan, por ejemplo, los bancos les mandan los estados de cuenta a casa por medio del correo. O algunas empresas también les mandan sus cartas, eso también a veces funciona, pero si en dado caso no, pueden mandarlo por email, es más barato, pero eso sí, que los correos sean lo más presentables posibles. Eso es básicamente elementos muy importantes y quiero comentarles que yo quiero que se queden con esta idea. El personal de servicio aclara la duda del cliente y verifica la comprensión de las mismas.